¿Qué tal, camaradas Illuminatis? Bienvenidos a este su espacio de terror, misterio e historias muy frikis. Les saluda a su amigo el señor Gorrito de Aluminio y conmigo se encuentra mi hermano, señor Tatalaca. ¿Cómo estás el día de hoy? Con frío otra vez. La vejez, la vejez. Pues soy Tatalaca. Hoy vamos a seguir hablando sobre la Castañeda. No sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de que el Porfiriato quiso sacar toda esta parte de las cárceles, de los hospitales que atendían a personas con locura para poder modernizar a la sociedad y al país, ¿no? Y cómo la gente pobre, los indígenas, los alcohólicos, las histéricas, las prostitutas, los Delincuentes. los homosexuales fueron diagnosticados y llevados a la Castañeda, ¿no? Y algo que creo que es lo que liga este programa con el anterior es el hecho de que don Porfirio Díaz creo que no era tan consciente de lo que venía en su gobierno. Bueno, de hecho, una revolución. Exacto. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. Que después de, y que exactamente como llevaba menos de un año, meses, fueron 2-3 meses antes que se inauguró la Castañeda, pues la Castañeda quedó sola. O sea, no fue tanto porque ellos quisieran dar malos tratos y meter gente, sino porque no tenían esta parte de apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, eres una institución pública y no recibes ayuda del gobierno, ¿cómo le haces? Exacto. Porque en 1915 el país estaba sumido en una sanguinaria y encarnizada guerra de revolución. Entonces, en esta parte es cuando se empieza a ligar a la Castañeda como un lugar asociado al control social, castigo y corrección. O sea, te portas mal, ¿a dónde vas? A la Castañeda. No sé, no haces lo que tus papás te dicen como mujer. ¿A dónde vas? A la Castañeda porque eres histérica, ¿no? ¿Eres homosexual? ¿A dónde vas? A la Castañeda. Entonces, toda esta parte era como, haces algo malo, no estás dentro de las reglas de la sociedad, te vas a la Castañeda, ¿no? Debido a que las conductas que se pensaban iban en contra del bien, del bien de la buena sociedad, de lo que dictaban, y pues no sé, eran como, se rompían los débiles parámetros de la normalidad. Una sociedad altamente religiosa que era dominada por las tías de los años 20 que se persinaban por un tobillo al aire, ¿no? Según... altamente conservador. Exacto, esta era la mejor manera de deshacerse de un pariente incómodo que por mala suerte hubiera caído en este lugar. Y era cuando Frena estaba gobernando y dictaminando cómo era la situación. Cuando decía que quién iba al manicomio y quién no. Sí. Entonces esta era la mejor manera de deshacerte de alguien que no querías en tu familia, ¿no? De quien no te querías hacer responsable. De aquel que habían dejado la herencia familiar y a ti no te habían dejado nada. ¿Cómo lo hacías? Está loco. A la Castañeda, ¿no? Pero la verdad es que los únicos afectados eran los que sí tenían una patología real porque en verdad necesitaban y merecían atención de calidad para la época. Entonces, como decías, en 1915 el país estaba en una sanguinaria guerra, estaba devastado, el agua escaseaba, las infecciones asolaban a la población junto con el hambre y la casta era un reflejo del país, sin apoyo del gobierno, sin recursos, tuvieron que hacer recortes de presupuesto, poca comida, muchos internos murieron de hambre, un gran número de internos que llegaron en esta etapa, en 1915, perecieron debido a que cuando ingresaron presentaban muchas enfermedades gastrointestinales. Todo esto
justo por lo que les cuento, ¿no? De que no había agua potable en las calles. En el país, por la guerra, empezó a escasear el agua potable. Entonces hubo muchas enfermedades de índole gastrointestinal. Esa fue la etapa donde más pacientes fallecieron en la Castañeda. Aquí decrece la población psiquiátrica y sube la población que no tenía ningún tipo de problema, ¿no? Y después de la revolución vuelve a aumentar. O sea, bien, no fue raro, sino que yo creo que hasta la gente se llegaba a refugiar en la Castañeda, ¿no? O sea, no tanto porque tuvieras alguna enfermedad, sino porque tenías miedo de todo lo que se estaba viviendo afuera, porque pues estábamos en plena guerra. Aparte de que la revolución no tiene tan buenas referencias con respecto a los índices de violencia que se generaban en esos entonces, ¿no? Creo que hay muchas historias de poblados que lo que tenían que hacer para cuando pasaba el ejército y no terminar mal, por no decir más. De hecho, hay una historia que si la ves, está un poco... el contexto queda muy bien en esta parte, ¿no? Porque hay un registro que más que un registro es una queja, ¿no? De que en las afueras del manicomio se enfrentaban carracistas y zapatistas. Los zapatistas se metieron al lugar y peleaban desde el manicomio, ¿no? Desde adentro. Y ya cuando estaban adentro, pues empiezan a llevar zarapes, hasta las gallinitas y las vaquitas que tenían los enfermos en la institución. Sí, les quitaban su voz, les daban ocio de nuevo a los pacientes. Entonces, aparte de eso, güey, dieron de alta a 2 pacientes y a un enfermero. Bueno, a los 2 pacientes los dieron de alta y al enfermero lo sacaron de trabajar y se unieron a las filas de los zapatistas. O sea, Zapata también era un psiquiatra consumado, ¿no? Decía, tú ya no estás enfermo, tú tampoco, vámonos a pelear. Y pues, ustedes me sirven, vénganse. Ustedes, enfermero, también, vámonos. Entonces, llegaba al grado de que podían meterse al manicomio, robarse lo que tenían, o sea, lo poco que tenían, porque no tenían abundancia, le digo, ya no tenían recursos. Entonces, todavía les quitaron sus gallinas. En pocas palabras, Zapata les dijo, tú estás cuerdo para pelear. Y al enfermero le dijeron, tú ya no tienes que cuidar a todos estos loquitos, vamos a pelear por estos loquitos. Don Gorrito, el Palacio de Lecumberri tiene un apodo. ¿El Palacio Negro? ¿Y la casta tenía? Varios nombres que fueron apareciendo a lo largo de la historia, porque el nombre oficial era el Manicomio General de la Castañeda. Ese era su nombre oficial. Yo, el que más ubico, y es el que más me gusta obviamente, es el de las Puertas del Infierno. Ay, pero tenía nombres así tan hermosos como era el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos, el enorme asilo de imbéciles, agitados y mi preferido, la Locópolis. La casta, al ser una institución pública, tenía como obligación darle solución a los problemas psiquiátricos de la sociedad. Algo que era difícil debido a que esta misma sociedad exigía cambios ante nuevas conductas. Entonces tenían que volver a modificar algunos parámetros de reclusión para así poder demostrar que daban solución a las exigencias de los nuevos problemas de la sociedad. Era aún que fue primero el huevo o la gallina. Y era obviamente a conveniencia de la clase social alta. Que aquí es, si vemos, ya es la segunda vez esta sería la tercera vez que se hace un cambio de diagnóstico, ¿no? De ser un degenerado y un epiléptico, pasaron a ser alcohólicos e histéricas, ¿no? Y ahorita el siguiente que va a ser fue el de los pacientes infecciosos. Ya para esta etapa, el sueño de la Castañeda empezaba a morir. Ya el ver que tenían que tener tantas... ¿cómo decirlo? Porque no son reformas, sino readaptaciones de su sistema. Uh-huh. Estaba hablando de que esto se estaba yendo al carajo. Sí, o sea, no había dinero para seguir manteniendo a los que tenían adentro, entonces tenían que dar soluciones a las exigencias de los problemas, ¿no? Por lo cual la sociedad la Castañeda exigía un mayor... contribución por parte del gobierno, ¿no? Pero al gobierno pues no le interesaba que el manicomio lo que hiciera o no, porque su mayor interés era que el manicomio no solo se fuera para los locos, sino había que sacarle jugo, ¿no? O sea, no tenemos recursos, pues hay que sacarle jugo a como podamos a este lugar, ¿no? Que es enorme. Por lo cual el panorama empeoraba y la idealización de la Castañeda moría, como nos comentaba. Aquí es donde se crea un nuevo pabellón, el pabellón de los pacientes infecciosos, en el cual se encontraban todos los pacientes que tenían alguna enfermedad
transmisión sexual o cualquier otra infección, enfermedad infecciosa como tuberculosis, sífilis, que era la que presentaba la mayoría de la población. Muchos morían porque no existían los antibióticos, lo cual causaba que se extendiera por la red neuronal y la gente muriera loca. El peso social de quien tenía sífilis era muy grande, ya que ante la sociedad esta persona era nada, no se podía casar o tener hijos. O sea, tener sífilis era lo peor que te podía pasar. Estabas abajo de los pobres, y si eras pobre y tenías sífilis, que en la mayoría de los casos era lo que pasaba, eras la escoria de la sociedad. Había tantos casos de sífilis en este momento que no se encontraba una razón, ¿no? Existían teorías las dos principales situaciones era que los militares y las prostitutas andaban por todo el país o en la calle, eran las que tenían la sífilis, ¿no? Eran los que podían propagarla de manera más rápida. Entonces, ¿qué hicieron? Pues abrieron estos lugares para meter a los que tenían las enfermedades de transmisión sexual. Y también podría ser una ficción química. ¿Cómo? Sí, o sea, hay un sociólogo que se llama Andrés Ríos que escribió un libro que se llama La locura en tiempos de la revolución, que descubre que la reacción, hay una prueba que se hacía, que no sé si todavía hasta la fecha siga, que se llama la reacción base Hellman, que era una prueba de sangre, la cual con una gota se analizaba y daba positivo o negativo. Esto generó un sobrediagnóstico elevado de gente que llegaba al manicomio por una depresión, ansiedad o por alcoholismo. Esta prueba lo que hacía era que todos los que se la administraban salían como con sífilis. Dijeron, no, pues es que hay muchos casos de sífilis, o sea, no puedes haber tantos, o sea, sí hay muchas prostitutas, sí hay muchos militares que viajan por todo el país, se acuestan con muchas mujeres, con muchos hombres, y ellos traen la enfermedad. Entonces no se pudo comprobar esto, entonces pasaron a la de que había que hacer la prueba. En esta prueba, un médico decidió agarrar a un grupo de 15 pacientes y les hizo la prueba a Hellman y todos salieron con sífilis. O sea, los 15 que les hicieron la prueba no eran ni militares, no eran prostitutas, nada, eran pacientes sí, eran pacientes que estaban ahí. Después de que todos salieron positivos, hizo el gesto más humano que puede existir en la vida. Le sacó a todos los dientes. No mames, ¿por qué? Porque la prueba Hellman era un milagro que no saliera negativa. O sea, todos salían positivos. Entonces, al momento de sacarle los dientes, se les vuelve a hacer la prueba y milagro. Ya ninguno tenía sífilis. La cura para la sífilis es que te quiten todos los dientes. No, lo que pasa es que ya después de hacer esta prueba, este médico se dio cuenta de que lo que detectaba la prueba no era la sífilis, sino era una espiroqueta que produce la sífilis, pero también es un patógeno de la caries. Mames, o sea, haz de cuenta que el 98% de la población tiene sífilis. Sí, el patógeno, la espiroqueta que tiene la sífilis es lo que detecta esta prueba. Pero ¿esta espiroqueta también la genera la caries? No. Esta espiroqueta no la estaba detectando la prueba. La prueba estaba detectando un patógeno de la caries. No, man. O sea, no detectaba si tenías sífilis o no, detectaba si tenías caries. Entonces, cuando le sacan los dientes a todos, pues se dan cuenta que ninguno tenía sífilis. Y por eso es que había una sobrepoblación de sífilis en la Castañeda en ese momento. Entonces, pues dijeron, creo que la estamos regando. Y, por cierto, la lepra y la tifoidea también entraban en este pabellón. O sea, si tenías sífilis y tu vecino era un leproso. Ok. Entonces, no había como mucho que hacer en este pabellón. Era una sentencia de muerte. Sí, casi. De muerte casi, lenta y dolorosa. Sí. Se suponía que entre los pabellones no había contacto, pero con un recorte de recursos y personal, yo creo que esto era imposible. Hay historias que cuentan que había un solo psiquiatra, el cual se quedaba por las noches encargado de todos los locos. En otras versiones se decía que había un encargado para todos los pacientes. Quiero pensar que era un encargado por pabellón, pero también es probable que haya sido un encargado para todos los pabellones. En esta etapa había muy poca posibilidad de salir del manicomio y algunas de las razones por las cuales se podía escapar de este lugar eran por mejoría, porque no tenías nada, porque no regresabas del permiso que te habían dado, y sí, daban permiso a algunos internos de salir y pues obviamente después de estos permisos varios no regresaban. Estos permisos algunas veces era porque no existía un diagnóstico
claro, y se daban estos permisos. También se daba el alta por solicitud de la familia, aunque en varias ocasiones se negaban a sacarlos, pese a que los médicos daban diagnóstico positivo del paciente. Se cree que se negaban debido a los cuidados, ya que la responsabilidad de encargarse de él o de la paciente era muy, muy grande. Y obviamente, pues, muy pocas personas querían hacerse cargo de ellos. O porque se fugaron o se curaron, ¿no? Y otros porque ellos mismos solicitaron el alta. En los años 40 la población excedía casi 3 veces más de su cupo original, que era de 1,200 personas. Y llegó a tener de 3,500 hasta 3,800 pacientes, depende de la fuente. Que aquí yo creo que también está un poquito como mezclado con la historia de Lecumberri, porque según yo Lecumberri también llegó a tener entre 3,500 y 3,800. Entonces igual y por ahí se mezcló la información, ¿no? Se cocinaba para más de 5,000 personas. Esto era debido a varias situaciones. Por ejemplo, muchos casos donde los pacientes que habían llegado llevaban varios años y se les daba el alta porque se vio una recuperación. Entonces lo que hacían estas personas es, pues oye, es que mis amigos están aquí, mi vida está aquí y pues yo qué voy a hacer allá afuera, ¿no? Entonces se les permitía vivir en el manicomio ya como pacientes rehabilitados y se les daba trabajo, que por lo regular era o trabajando en el cultivo atrás, en la parte de atrás, donde estaba la mini granjita que les volaron los zapatistas, como celador, no celadores es lo de la... Los de la cárcel. Ajá, Sí, no. sí, como cuidadores, Como ¿no? cuidadores, ajá. Eso me suena a una película bien, bien exótica que se llama Gritos en el Pasillo. Sí, No es una sé. chulada de... Imagínense la trama. Mandan a llamar a un ilustrador de libros infantiles a que haga dibujos en los pasillos de un manicomio, porque consideran que eso va a ayudar a los enfermos mentales a irse curando. Entonces el cuate llega, pero lo que más le llama la atención es que pareciera, como lo mencionaba Don Gorrito, que quienes se hacen cargo del manicomio son los mismos pacientes. Entonces el mismo ilustrador empieza a entrar en conflictos puesto que se ve confrontado con su infancia y sus traumas de esta misma y se empieza a sumergir en su propia locura dentro del manicomio. Que llega también un momento en que empiezas a pensar en que él no llegó con ningún tipo de problema y en cuanto está en el manicomio empieza como a tener esta parte de que siente que se está contagiando de la locura. Y todo eso, lo más padre de la película es que está hecho con puros cacahuates. Todo está literal, un cacahuate, sí. Así es un cacahuate pintado, con el que le pintaron carita, es como española, camisa. ¿no? Porque no son cacahuates, son cacahuetes. Cacahuetes, no recuerdo si es española o es como sudamericana. Y van al manicomio. Al manicomio. Y ¿cuándo se llama cuando les dan electroshocks? Los garrapiña. Los garapiña. Sí, entonces está muy buena la película y está chistosa aparte. Ahí sí no hay otra manera. Yo he tratado de conseguir la original por muchos medios y simple y sencillamente no es posible. Ahí tendrán que ustedes hacer gala de sus habilidades en el internet para conseguirla, pero es conseguible. Entonces, bueno, con todo esto nos damos cuenta que no todos querían salir del manicomio. O sea, muchos preferían quedarse a vivir ahí. O sea, no era tan malo. Y no se les pagaba. Se les alimentaba nada más. O sea, se les daba sus 3 comidas diarias y ya no había un sueldo para estas personas que decidían quedarse en el lugar. Se institucionalizaban. Sí, de hecho sí. Con instalaciones en mal estado, los malos informes comenzaron a hacerse presentes. Más. Sí. Sin dinero era obvio que esto pasaría. El mantenimiento del inmueble era precario. Básicamente tenían que hacer milagros con lo poco que tenían. Los pabellones estaban siempre húmedos, llenos de ratas, sin camas, las cuales se tuvieron que quitar debido a la falta de espacio para los pacientes. Y estos mismos dormían en el suelo porque pues tampoco había otro lugar donde descansar. No había colchones, no había sábanas, las ventanas de los vidrios las ventanas estaban rotas y la farmacia pues no tenía suministros, las instalaciones dejaron de ser como en su inicio y todos los enseres estaban dañados y sin recurso para cambiarlos, ¿no? No me imagino qué fármacos les daban, o sea, imagínate aparte también la ojetada de qué fármacos les daban a los diagnosticados de homosexualidad.
Yo creo que no les daban nada, era más como pues, una putiza. Ese era ¿O el un diario. placebo? ¿Crees que les Sí. hayan metido así su placebito acá, sus TikTok? No lo creo, porque si ves lo que dicen es que casi no había médicos y la leyenda es que había un médico encargado de las áreas en las noches, entonces O sea, pues, ni no creo, placebo, sí, ni a no, no, placebo no. llegaban. Y aparte de que pues, no había dinero, o sea, ¿en qué ibas a invertirle? Y estamos hablando que la institución era nueva en cuanto a psiquiatría, o sea, no había como mucho que hacer. Entonces, yo creo que no había como medicamentos que pudieran dar. Además, yo creo que era más como si se sentían mal de algo, pues ahí está tu paracetamol, ¿no? O ahí está tu diclofenaco o algún tipo de No lo medicina para el confundas, güey. dolor, ¿no? No lo confundas, ese es el IMSS. Y Ah, sigue ok. existiendo. Nada más cambió el nombre. Sí, no. Entonces otra vez la sociedad pedía cambios y otra vez cambió los parámetros de reclusión. Ahora el pabellón era de toxicómanos, cambió de nombre. Este ya es el cuarto cambio, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, no se quedaban con uno solo, iba avanzando, ¿no? Aquí estaban los heroinómanos. Cocainómanos y fumadores de marihuana. O Ah, sea, no. cualquiera que se metiera Ujú. truquito, ahí caía. De hecho, no se tenía muy claro qué hacer con este pabellón, debido a que nadie sabía cómo darles un tratamiento, ya que se desconocía cómo funcionaban las drogas en ese momento que se estaba dando, ¿no? Que estamos hablando de 1950, 1940, por ahí. El simple hecho de que combinaran consumidores de cocaína, heroína Ujú. y marihuana, hablaba de que no tenían ni puta idea de cómo se trabajaba con este tipo Exacto. de usuarios, ¿no? Ahí para quien guste revise cómo son los síndromes de abstinencia de estos tres. Que era lo que hacían, ¿no? O sea, Sí, eran totalmente los aislaban para que se recuperaran. sí, no, y nada que ver uno con el otro. Entonces, había muchos pacientes con dinero en este pabellón. Obviamente, pues las drogas no eran baratas, entonces solo los que tenían dinero podían tener No acceso era a ellas. posible, güey. Eso no es mentiroso, eso no es posible. Eso no se daba, ¿no? Lo Casi, que ¿no? la gente de Varo no podía tener estos problemas. No, eran llevados a escondidas. Se habían juntado con un pobre. No, pero fíjate que en esta etapa sí ya era como más abierto a esta onda, porque no era visto tanto como una enfermedad, sino como una adicción ya. Ah, o sea, si eres. Tienen los mismos rasgos que los demás desmadres por los que los metían en la Ujú. Y castañeda de si eras hecho, pobre. Pero si eras rico, es que esto no es como una enfermedad. exacto, y de hecho ya no era como una enfermedad, era como un castigo. Entonces, digamos que estaba en un mes más o menos, o sea, a ti te llevaba tu familia y dices, ¿sabes qué? Es que se mete de todo, ¿no? No se mete el dedo porque no puede, pero Así se lo metí. pero llegaban a estar de 2, 3, 8 y hasta 12 meses, era así como el que más estaba. O sea, era un anexo. Se volvió un anexo la Castañeda. Era el océano. Sí, 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 era el Oceanic que pues, nada más dejabas tu cuota, ¿no? En este pabellón había una gran cantidad de chinos, güey. ¿De De China? asiáticos, ajá, de gente de origen china. ¿Con jicalies? Ajá, sí, desde el norte, o sea, todos eran del norte, todos estos chinos eran del norte. Y esto era debido porque pues, saben que en el norte hay una población grande no sé si solo de chinos o de asiáticos en general, pero creo que en el norte hay una población grande de chinos. De hecho, ahí hay otro mito del cual tendremos que hacer otro décimo informe, que es que la comida china chingona es la de mexicana. Ándale, sí, sí, sí. Y entonces lo que pasó es que en el norte se dieron cuenta de este problema y cerraron todos los opiatorios que había. Que los opiatorios era donde tú ibas, pagabas tu droga y había camitas, te ibas a acostar, te echabas, fumabas tu opio. Era una Y, cantina para... ajá, Ajá. y había gente que estaba ahí dormida y tú llegabas nada más agarrabas tu cama, fumabas, ya cuando despertabas, pues ya te salías o te volvías a fumar. Eso era un opiatorio. Servicio completo. Ajá. Entonces, el gobierno se da cuenta, cierra los opiatorios y los chinos ya cuando no tenían dónde fumar, pues se ponían a fumar en la calle. Acá, quitados de la A pena. banquetear Sí. el opio. Y los agarraba la policía y lo que hacía era, pues, ¿sabes qué? Llévatelos a la Castañeda. O sea, los mandaban desde el norte hasta el centro de México. Y pues con todo esto podemos entender que la Castañera no era un lugar de aislamiento de por vida, con la excepción de algunos pacientes crónicos que murieron ahí, ¿no? O sea, pero fueron una minoría frente a la multitud de personas que entraban y salían. Entonces, no, las muertes que se dieron fue, por ejemplo, en esa parte que les digo que tuvieron problemas en la época de la Revolución, que era más por enfermedades gastrointestinales
que porque en verdad se quedaran a vivir ahí las personas. O sea, no vivían asediadas porque no tenían ni el dinero para mantenerlos, ni las ganas. Entonces era así de llegabas y lo más rápido que yo te pudiera sacar de la institución, me apuraba y te sacaba. No te tenía ahí de por vida. Y una de las leyendas era de que tú si entrabas a la Castañeda no salías. ¿Y tú crees que la decadencia de la Castañeda haya sido derivada del hecho de que en esos entonces el avance de las ciencias psiquiátricas, neurológicas y psicológicas era muy poco, o realmente fue la mala planeación de la misma, el clasismo con el que se planeó, o un conjunto de ambas? No, yo creo que no era bueno, todo eso vino después, pero lo que sí le dio en la torre fue el que se olvidaron de ella cuando empezó la revolución. O sea, no había quien los apoyara. Pero aún con el apoyo, teniendo en cuenta la planeación y cómo estaba planteados los diagnósticos de esos entonces, ¿tú crees que sin la revolución la casta hubiera sido otra cosa? Sí, tal vez no hubiera llegado a ser un anexo ni un lugar para alcohólicos anónimos. A lo mejor no se hubieran hecho tantos cambios de lo que la sociedad pedía. Yo no creo. Y a lo mejor es aquí algo que tiene que ver más con la política de México que con la historia de México, aunque vayan de la mano. Es muy conocido y es algo muy recurrente que en México se utilice personal no adecuado para este tipo de instituciones. Oye, pues si los mismos pacientes se podrían volver trabajadores. Pero ahí a lo mejor tiene que ver con esta cuestión de la evolución que tuvo la Castañeda posterior a la revolución. O sea, tal vez eso pueda entenderse, no justificarse, entenderse. Pero yo no creo que la Castañeda hubiera sido muy diferente a la historia, porque desde el planteamiento de que el progreso de México dependía de dos factores, los locos y los rateros, los delincuentes, y que estos solo se encontraban en la población de clase baja, y teniendo en cuenta este planteamiento se generó la dinámica del manicomio. No creo que hubiera avanzado por otro lado. ¿Sabes también qué pasó mucho? Que hubo mucho amarillismo de parte de los medios, de los periódicos en esa época. Hacían ver a la Castañeda como el peor lugar al que podías llegar. Pero Y es sí que lo era, pero también yo creo que una parte fue que lo satanizaron demasiado. Pero es que iba de la mano. O sea, si la sociedad te está diciendo que la podredumbre de la sociedad como tal son los delincuentes y los locos, obviamente el peor lugar que podías llegar era Lecumberri o la Castañeda. Entonces no había para otro lugar a donde irse. Y por eso te digo, ¿no? O sea, sí entiendo que la psiquiatría, la psicología y la neurología en esos entonces no eran las ciencias con más avance, pero tampoco creo que hayan puesto a personal que estuviera calificado y que tuviera noción de los avances que se iban teniendo. No, y aparte con que estamos hablando de que no había psiquiatras cuando empezó la Castañeda no había psiquiatras. No, imagínate, ¿no? El hecho de decirle a tu personal, pues es que aquí vamos a recibir a la gente que está estorbando para el progreso de México. Y como profesionista en ese entonces, ¿y quiénes son? Los pobres. Exacto. Entonces, no, yo no le hubiera augurado un mejor futuro a la Castañeda sin la revolución, honestamente. Para los años 50, la Castañeda ya se había hecho de una fama de lo peor. Se le vio como un lugar de injusticias y malos tratos a los internos, donde estaba lo peor de la sociedad, lo que no se quería en la calle o en su propia familia, volviéndose famosa por los extremos métodos que utilizaban para ayudar a los pacientes, pero que en realidad se volvieran formas de tortura a las que fueron sometidos, una mala praxis médica y psiquiátrica. Le daban un uso desmedido a los electroshocks que hoy en día se siguen utilizando, pero ya con una, por decirlo así, una manera más consciente y más científica, hasta el punto en que los internos quedaban completamente inconscientes. Y hablar sobre la psiquiatría en estos años, como me lo mencionabas, entre que no existía y era una mierda. Aparte, y no sé si quieren buscar, o ahí se los dejamos en las imágenes de lo que hablamos. La psiquiatría y los manicomios en todo el mundo eran horribles. Y hay fotos según las terapias, pero eran más castigos de cómo se les daba. Había jaulas para esquizofrénicos donde se sentaban, quedaba la cabeza afuera y no podían moverse. Y estaban así en todo momento. O había otra donde había dos maderas y el paciente quedaba en medio, así como si fuera un sándwich y él fuera lo del medio.
O ¿Y sea, eso para qué era? no hay especificación, Bueno, solo eran si el como diagnóstico, tratamientos. si el diagnóstico de epilepsia se apega más ahorita a un trastorno de personalidad sociópata, yo creo que también los métodos iban de la mano. Sí, o sea, eran más como castigo que por otra cosa. Y debido a que no había un buen control y pocos fármacos a principios del siglo, cuando se consideraba que un paciente maníaco estaba alterado, se le daba una terapia en la que se bañaba con agua fría. Y si estaban muy tristes y melancólicos, con agua caliente. O sea, creían que el agua era lo que podía manejar la conducta de la persona. O sea, si tú estabas maníaco, te bajaban con agua fría. Si tú estabas muy triste, pues con agua calentita, ¿no? Para que te sientas bien y todo. Y tu cafecito, ¿no? Exacto. Entonces se habla de que esta técnica eran métodos extremos, los baños de agua, aunque también se olvida contar que en esta época se creía que el agua podía curar todas las enfermedades. No los medicamentos, sino los baños de agua eran los que curaban. O sea, como quien dice, la cura para la locura. Y el agua. Es la agua, ajá. Para nosotros hoy en día sería inhumano, pero para la época eran estudios revolucionarios para este mal. No me acuerdo si en la exposición, de hecho, habían llevado una tina de la castaña. Debe de ser porque, según yo, los baños eran con manguera. Los de baños de agua fría. Y los baños de agua caliente sí eran en bañera. Entonces, se dice que después de encerrarlos por días en sitios húmedos, que yo creo que no había diferencia con sus pabellones, porque todos estaban en muy mal estado, y llenos de ratas, lo mismo, porque no creo que hubiera habido mucha diferencia. Con todas estas situaciones, la casta era un caos, lo cual provocó que se cometieran crímenes de todo tipo, como robos, violaciones y asesinatos dentro del lugar. O sea, no había quien pusiera orden. Como dices, no había un plantel que pudiera hacerse cargo, personas que de verdad supieran lo que estaban haciendo. No se había planteado qué iba a pasar. O sea, Ujú. se planea esperando que sean... Es lo que pasa mucho, siento yo, con proyectos en México. Se plantean con respecto a creer que son la utopía, ¿no? Yo con esto voy a cambiar todo y perfecto. Cuando se complican las cosas, no saben ya ni qué hacer. Y con todo esto se ganó el apodo de las puertas del infierno. Un lugar que hace mucho había dejado de ser prioridad para el gobierno, por lo que cayó en decadencia, más. Lo cual las autoridades no podían dar una explicación de cuáles eran los motivos de la debacle del proyecto, que fue el más ambicioso junto con el de Lecumberri, ¿no? Ahí desconozco, pero no sé si tú sepas, si a la par de la decadencia de la Castañeda también fue Lecumberri. Sí, es que era lo mismo, o sea, era la misma situación, nada más que en uno estabas hablando de locos y en el otro estabas hablando de delincuentes. Y de Juan Gabriel. Y de Juan Gabriel. Así, ¿verdad? Que estuvo el de Lecumberri. Con los Juegos Olímpicos de México 68 a la vuelta de la esquina, la Locópolis debía de desaparecer, ya que era uno de los pasajes más lúgubres de la psiquiatría para el país y se necesitaba dar una buena imagen ante él, por lo cual el hocicón ese, bueno, así le decían a Gustavo Díaz Ordaz, Y hay más de esos. hocicón con H, por ahí después pueden checar una anécdota muy interesante que cuenta Paco Ignacio Taibo, quien veía este proyecto como un signo, bueno, el hocicón, no Paco Ignacio, el hocicón veía el proyecto como un signo de la ineficiencia gubernamental y no de la modernidad de Don Porfi. O sea, era lo que digamos que al ver lo que estaba pasando decían, no, es que esto no es modernidad, nos está llevando hacia abajo en lugar de hacia Y arriba. para las Olimpiadas no podías dejar algo así. Exacto. Y más que, bueno, ahí todavía no pasaba, pero después vendría lo de la matanza del 68, entonces se le complicó, como que dijo, ay, qué bueno que la cerré antes de que pasara todo esto también, ¿no? Sí. Porque para esta época ya también estaban los problemas de los alumnos, ¿no? O sea, ya había habido choques entre los militares y estudiantes. Según yo, cuando fue lo del 68, o sea, todavía estaba en operación Lecumberri y se utilizó Lecumberri para llevar a muchos de los Sí, no, estudiantes. aquí donde yo creo que fue donde dijo, ¿saben qué? O sea, estoy lidiando con todo esto y la Castañeda no me está ayudando por toda la imagen que va a dar, entonces pues hay que hacer algo con ella. Aparte, Díaz Ordaz está muy cabrón, o sea, sí estaba muy mal. Inclusive en ese entonces, por lo que estoy viendo, se iban de la mano. Pudo haber optado por llevar a los estudiantes a la Castañeda, pero también tenía que mandar un mensajito. No, de hecho ya estaba cerrada la Castañeda, ya no pudo meter a nadie porque ya estaba cerrada y ya la estaban, creo que la demolieron después, pero ya no podía llevar a nadie ahí porque estaba vacío. De hecho, entonces, ¿en qué fecha cierran la Castañeda? El 29 de junio del 68. Sí, no, entonces para el 2 de octubre Sí, del no. 68 ya no estaba la Castañeda y Pero ya había choques. y le quedaba Lecumberri. Exacto.
El siguiente paso era reubicar a sus 3.500 u 800 internos. Los tenían que meter en algún lugar y pues bueno, ya habían pensado en dónde, que fue en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, que hoy en día es el principal, ¿no? De los manicomios que existen, bueno, no, de los psiquiátricos ya. Sí, ya es un hospital de especialidad, ya obviamente, bien o mal, se ha avanzado mucho y es de los hospitales a los que se refieren en su mayoría los casos de psiquiatría de la Ciudad de México, también del Valle de México y alrededores. Ocupan mucho ese hospital porque es como que la máxima expresión ahorita en la Ciudad de México. Y también se metieron en 6 hospitales granja. La neurología había avanzado y se dio cuenta que el encierro no curaba. Claro, ¿no? O sea, estar encerrado no cura, güey. Qué interesante. No lo spoiler alert. Entonces, lo que se propuso es hacer granjas donde el trabajo daría una estabilidad mental para la locura, güey. O sea, ya no era tenerlos distraídos, ya era ponerlos a trabajar, que no estén en los hospitales. De pérdida latinaron algo. Ajá. Entonces, después también se metieron a 3 hospitales campestres, un albergue, 2 hospitales psiquiátricos para agudos, que eran los casos muy graves, y junto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, diversas instituciones psiquiátricas en Jalisco, Monterrey y Yucatán. O sea, ve cuántas instituciones se necesitaron para poder albergar a todos los habitantes que estaban en la Castañeda en ese Por eso momento. te insisto, o sea, no creo que el panorama de la Castañeda hubiera sido diferente sin la revolución. O sea, era una estupidez creer que podías... O sea, realmente era el bote de basura de la sociedad. Sí, se volvió totalmente. Estaban haciendo una separación de la basura, ¿no? Lo orgánico y lo no orgánico. Y en uno sean Lecumberri y en otro sean lo la que Castañeda, quieres ver y lo que no quieres ver. Y no era lógico. Entonces, en los 70s, la expansión de la ciudad ya era inminente. O sea, ya había, era lo que decíamos, la urbanización se comió a Mixcoac. Ya no estaba en las afueras, ya estaba céntrico todo, ¿no? Y pues había muchísima población ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitas cuando tienes mucha población? Pues dónde meterlos a vivir. Y esto fue lo que se hizo con los terrenos de la Castañeda. Para que se den una idea del tamaño de donde estaba la Castañeda, o sea, de lo que era la Castañeda, hoy en día hay 2 zonas habitacionales, que son Lomas de Plateros, un Walmart grande, escuelas de nivel básico, la prepa 8 y un centro deportivo. O sea, imagínate el tamaño de esa ciudad. Eso era una mini ciudad. Sí, era una hacienda pulquera mini ciudad. Entonces, aunque no todo fue tan malo, hubo varios avances en la psiquiatría. Primero se formaron 2 generaciones de psiquiatras, cuando en México ni siquiera se consideraba una rama consolidada de la medicina. El uso del encefalograma, la penicilina, la hipnosis y la electroterapia, que yo la llamaré el ingeniero de sistemas. ¿Por qué? Porque estaba escuchando que hoy en día... Ya sé, por esta cuestión de que es apagar y reiniciar el sistema. Apágalo y préndelo. Sí, porque lo que hoy en día estaba viendo que todavía se utilizan los electroshock, pero ya los tienen, como dicen, controlados, ¿no? De hecho, en un curso que tomé hace poco hablaban de que, no recuerdo si era para alguna afección en específico, porque el curso nos lo dio un psiquiatra, mencionaba que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y ya tiene problemas muy graves de cierto trastorno de personalidad, ahorita no lo recuerdo cuál es, por el embarazo era 1000 veces mejor aplicar electroshocks que medicarla. O, por ejemplo, yo también estuve viendo que cuando te dan medicamento y tu cuerpo no lo asimila, lo que haces es darle una descarga de electroshock para que se reinicie el sistema y que en muchos casos ha funcionado y el medicamento que daban vuelve a funcionar. Sí, en este caso en específico te digo que no había medicamento como tal porque había embarazo y podía afectar. Entonces como que tal vez ahí era un poco más recurrente. Pero... Igual los psicofármacos empezaron a funcionar después de lo de la Castañeda y la neurocirugía. Hubo lobotomías dentro de la Castañeda, así a más no poder igual, o sea, no era como que quedara exento, pero sí hubo muchísimas también. Y como era de esperarse, la mayoría de los pacientes se perdieron en el olvido, junto con sus expedientes y lo más importante, sus testimonios. Pero en el 2001, el investigador de la UAM, Alberto Carvajal, se dio la tarea de buscar a los sobrevivientes del manicomio. Imagínate qué tan tosco estuvo que ubiques a los pacientes perdidos como sobrevivientes. Exacto. Aquí me gustaría insertar una pequeña recomendación. Dale. Hay un cuento muy padre, pues no quieren leer todo el libro, de Bernardo Esquinca, que se llama El corazón marino.
Según yo, este es un cuento donde un psiquiatra, donde cierran un psiquiatra, no recuerdo si lo renuncian o renuncia, previo al cierre de un psiquiátrico. Lo invitan a salir de la institución. Es como, no. Entonces, él recuerda que hubo un proceso de un intento de tratamiento en el cual se les enseñaba arte a los inquilinos del manicomio. Entonces, que de repente cuando lo cierran nadie sabe qué pasó con los pacientes. Y él en su cuadra de repente empieza a ver como demostraciones de arte medio raro, ¿no? O sea, forman una estrella marina con plantas alrededor, en los cables hacen un tendedero, pero el chiste, spoiler alert, de que se van acercando a él y él se da cuenta que son los pacientes que se escaparon, ¿sí?, o que se olvidaron y que lo van a buscar y se van acercando a él dejándole las muestras de arte que iban aprendiendo. Que yo creo que este caso pasó alrededor de toda América Latina, ¿no? No creo que haya sido diferente en los psiquiátricos, en los manicomios que existieron, porque sí, pues, no es como que cambia mucho la cultura de este tipo de cosas, a nivel mundial, en países del primer mundo, cómo se trataba a los Y yo creo que al final de cuentas también con las Olimpiadas enfrente, no hubo otra más que, ¿sabes qué? Los que de verdad puedas reubicar, porque no tengamos de otra, porque va a haber un pedo si los dejas en la calle. Y bueno, al Fray Bernardino. Aquí en este caso no estaban en la calle, sino los encontró en varios hospitales. No, me refiero a que en ese entonces, cuando se cerró la Castañeda, a quienes realmente no los podías dejar en la calle por el problema que iban a hacer, los reubicabas. Y te apuesto lo que quieras a que hubo un barrido de, es que este güey no se ve tan mal, nada más ábrele la puerta. Ajá, sí. Bueno, Alberto Carvajal logró entrevistar a más de 50 sobrevivientes, que muchos aún se encontraban confinados en varios hospitales de la ciudad y el Estado de México. Y encontró varios casos, como el de Enrique, que lo que hizo para ser ingresado en la Castañeda fue estar cantando a todo pulmón como si fuera vicio en el hermoso barrio Bravo de Tepito. También en donde lo hizo, ¿no? Antes no lo picaron o algo le hicieron. Porque... De hecho se me hace raro, o sea... Igual sí tenía algún tipo de discapacidad y por eso decidieron como reportarlo. No picarlo y reportarlo, ¿no? El de Petra, una mujer indígena oaxaqueña de Tehuantepec, que al verse expulsada de su pueblo se fue para la ciudad y al llegar, tal vez sin hablar español, muy probablemente, lo más seguro, pues decidieron que era candidata para la casta por ser una inadaptada social. No mames. O sea, si no hablabas español eres inadaptado. Eso sí tenía el diagnóstico, es que usted es indígena y que no habla español, está diagnosticada como idiota. Conozco varios que... Pues es que era el diagnóstico. Conozco varios que son medio inadaptados, que no hablan el español bien, güey. No. Entonces, algunos casos muy curiosos que son como los más conocidos y se repiten en todo lo que se ha escrito desde la Castañeda hasta hoy y que son conservados en expedientes son: había una persona obsesionada por un robo. O sea, no salía de ese mundo, ¿no? El de una persona que decía ser dueño de todos los ferrocarriles. Además, futuro constructor de una vía que comunicaría a la Tierra con la Luna. Aquí creo que va a haber un problema, güey. Porque hay una historia que creo que es un chileno, un peruano, que decía que él era dueño de la Luna. Y por ahí está el mito urbano que cuando Nixon, sí, creo que sí era Nixon el que estaba presidente cuando fue el viaje a la Luna de los estadounidenses, le mandó una carta a este chileno para pedirle permiso para que pudiera aterrizar en la Luna el cohete de... ¿Por qué no me pediste permiso, cabrón? Es propiedad privada. Exacto, y aquí pues estaba haciendo una construcción de una línea férrea hasta la Luna, entonces pues había que hablar ahí, ¿no? Ya estaba hecho el litigio ahí, ya habían hablado, yo creo. Sí, era propiedad chilena mexicana. Entonces, había otro caso de un hombre que le urgía salir para dominar, escucha esto, el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. ¿Y ese cuál es? Pues él era el líder de este imperio, así que no podría decirte exactamente dónde está. Mames, güey, a lo mejor son los Illuminati.
Había un hombre que no conseguía dar con la frase final para el epílogo de su novela. Eso ha de ser horrible, ¿no? Cuando estás escribiendo y no encuentras cómo terminar el trabajo. Todos los pinches japoneses que escriben manga, güey, Ay, deberían Dios. de estar ahí. Son los de la Pocos chingada. son los que podrían Mira, terminar. tendría que estar ahí el de Gantz, güey. Tendría que estar Naoki Urasawa, güey, porque pinches finales feos de Monster y de 20th Century Boys. Léanlos, están bien chidos, pero no esperen nada del final. Exacto, hay muchos que no debes de esperar nada. Estaría el al cabrón final. de Naruto también. Sí. Hijo de la chingada. Había un señor, no sé por qué se especifica el que sea canoso, pero en todos los lugares donde lo encontré decía un señor canoso. O sea, no entiendo la relación, pero bueno, que pasaba horas viendo insectos con su lupa. O sea, él se la pasaba viendo insectos y si tú te acercabas, se enojaba porque decía que invadían su espacio. O sea, si tú te acercas, ¿tú invadías su espacio o los bichos invadían su espacio? No, tú invadías el espacio que él utilizaba para ver a sus bichos. Estaba viendo a sus bichos, güey. Exactamente. Existen muchas fotos de pacientes de la Castañeda debido a que para poder llevar un mejor control de los avances que se tenía de los pacientes, se hizo un fotoestudio. Con todas estas fotografías son las que están la mayoría de estas están en los archivos. Pero también hubo otros fotos y planos que se cree que se subastaron en Nueva York. Otra gran parte se encuentra en los archivos. O sea, tenemos como dividida esta parte, pero creo que sí hay muchísimos en el archivo general. Entonces, y las fotos es porque de esa manera ellos registraban el avance de los pacientes. Voy a ir al Archivo General de la Nación y les voy a decir, quiero tener acceso a esos archivos. Y cuando me digan que no, les voy a enseñar mi credencial de lector. Que ese va a ser un tema del que vamos a hablar, que está muy, muy bueno. Pues bueno, creo que esto es todo así como de los datos que pudiéramos dar de la Castañeda, de la historia, pero tenemos algunos datos extra que también no fueron como muy fáciles de ir metiendo dentro de la historia, pero sí son como importantes, entonces no sé si quieres ayudarme con el primero. De principio a fin, la casta registró en sus filas un porcentaje de 64.2% de hombres y un 35.8% de mujeres. El único grupo de diagnósticos donde se invirtió esta proporción entre los sexos fue en psicosis maníaco-depresiva, en donde había 77% de mujeres con este diagnóstico y 23% de hombres. Y la diferencia más notable la encontramos en los pacientes con histeria, 13% hombres, 87% mujeres, quienes pasaron poco tiempo en el encierro psiquiátrico. 8 meses aprox. De hecho, era lo que decíamos, ¿no? Que las mujeres eran diagnosticadas con histeria y yo creo que la manera en que se diagnosticaba era así totalmente sin ningún tipo de lógica. De lógica, exacto. Como dices, o sea, era tal cual una expresión una expresión muy, muy tosca de los estándares del machismo de esa época, ¿no? ¿De esa época nada más? Para esa época, o sea... Porque ahorita hay muchos que también dicen que son histéricas, pero ya es por tradición del machismo, ¿no? ¿Y es por costumbre? Sí, ya, porque no creo que... yo he escuchado bueno, pues que una cosa es que lo digan, lo piensen, y otra cosa es que un profesionista de la salud te lo diagnostique. De hecho, creo que todavía, bueno, a mí me ha tocado todavía escuchar esa parte de cuando algunas personas tienen algún disgusto con una mujer y que sí aplican esa frase de, está histérica, déjala. Sí, o sea, hasta hoy todavía se sigue utilizando, mientras que en esa época pues era pues, por un diagnóstico entre comillas, ¿no? Entonces, a lo largo de su vida, la casta albergó al 61,480 pacientes. Era lo que le decía, o sea, no fue como que muchos murieran ahí. O sea, era una entrada por salida y fueron muchísimos los que estuvieron. Si lo ves de esta manera, era una gran cantidad de personas las que pasaron por la Castañeda. La casta era internacional. Tenía pacientes españoles, estadounidenses, chinos, como lo mencionó Don Gorrito, alemanes, cubanos, italianos y de varios países de América. Una gran parte de la población, el 65.6%, eran migrantes, los cuales tenían oficios que iban desde campesinos, agricultores, abogados, agentes de seguros, ingenieros, filarmónicos, políticos, militares, voceadores, electricistas, estudiantes, choferes y mecánicos. 24.2% de los pacientes fallecieron en la casta, que si hablamos de que fueron 61,148 general, o sea, todo lo que entró, pues solo hubo un 24% nada más de los que murieron. Por lo cual,
el 58.2% salieron vivos y el 14.752 no se sabe qué pasó con ellos. Ok, entonces estaríamos hablando de que más de la mitad, unos 35,600 y cacho de internos, salió vivo y existe registro de ello. Y solo un 11,060 murieron. No, menos de 11,000. Y entonces más o menos como 8,000 no se sabe qué pasó con ellos. Ajá, sí, no se supo que a lo mejor son de estas personas que él encontró en los hospitales. Claro. El alcoholismo fue el diagnóstico más famoso en un 45% de la población de la casta. Llegó a tener hasta 2 pabellones. Eran considerados como degenerados que amenazaban el proyecto de nación. Y los seguimos amenazando. La enfermedad mental más diagnosticada fue la esquizofrenia. 19.9% de la población presentó algún tipo de esquizofrenia, que sí era que hasta hoy todavía es se desconocen muchas cosas todavía de la esquizofrenia, pero ya hay un tratamiento para ella. No, inclusive el diagnóstico es mucho más específico, ¿no? Ya se subdivide y es toda una magia psiquiátrica ahí. Exacto. La casta tenía un cine, el cual estaba abierto al público, en el que se podía disfrutar las películas de estreno de la época que se exhibía. Lo más impactante era que a los lados, en las alturas, existía una especie de palcos protegidos con fuertes enrejados, donde se hacinaban a los enfermos mentales que de vez en cuando emitían gritos y quejas. Cosas estremecedoras mientras la función estaba en marcha. O sea, imagínate, hay una historia de un cuate que dice que él vivía por la Castañeda y que iba a ver películas, creo que de Pedro Infante, dice, que eran estrenos, o sea, ni siquiera que fueran películas viejas, eran estrenos de la época y en la Castañeda las presentaban. Y dice que era muy barato ir a la Castañeda, por eso es que iban. Pero pues, ¿por qué crees que era barato? Porque a mitad de la película ibas a escuchar a alguien gritando, exacto. Entonces, pues ha de haber estado bueno ir a ver una película de terror ahí, ¿no? Cuando alguien pasara algo y a alguno escucharas gritar, pues sí te sacaba un pedo por ahí. No des ideas, ¿eh? Sí. Entonces, cuando se demolió la Castañeda, esta fue rescatada por Arturo Quintana Rioja, quien compró la fachada del antiguo edificio de servicios generales, que o sea, si tú ves las fotografías, está hermoso esa es un fachada. palacete. Ajá, sí, y es gigante aparte. Y se la llevaron creo que piedra por piedra, o sea, ya cuando le iban a tirar, llegó y ¿saben qué? Quiero comprar su fachada. Y ahí está, pagó y se la llevó para Mecameca, donde se encuentra hoy en día y las fotos que hay es de que está creo que es la pura fachada. No sé si atrás de la fachada haya como algún negocio o algo, o solo fue como para conservar la pura fachada. No sé, tendremos que darnos una vuelta, no nos queda tan lejos. Una Mecameca. Leopoldo Salazar Viniegra, o mejor conocido como el Doctor Verde. Esa historia está bien chula, güey. En sus experimentos intentó comprobar que no había que estigmatizar ni tener miedo a los consumidores de marihuana y tomarlos como enfermos mentales. Estuvo en contra de la criminalización de la cannabis y decía que no enloquecía a nadie. Bueno, este doctor experimentó con estudiantes. Con sus estudiantes, güey, con sus vecinos, con sus sobrinos, con sus pacientes del manicomio y hasta con perros que habitaban el lugar. ¿Y sabes cuál era su fuerte? ¿Cuál? Decía que la marihuana era medicinal. Bueno, algo que ya está como comprobado ahorita. Pero en esa época él fue de los pioneros en esta teoría, ¿no? ¿Y nadie tiene registros de diseño? No, espérate. Porque aparte de eso, en una junta de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, él se presenta, ¿no? O sea, era muy mal visto por esta situación, ¿no? De que decían que era una pseudociencia lo que él estaba haciendo. Entonces, güey, experimentaba con sus propios alumnos, o sea, con sus familiares. A ver, fúmate este cigarrito, a ver, dale un jalón aquí, ¿no? Y lo que pasaba era que en esta junta, cuando va a esta junta, pues lleva su cajetilla de cigarros. Y adivina que los cigarros eran de esos cigarritos mágicos, güey. Entonces, cuando llega, pues empieza a platicar y todo, saca su cajetilla y empieza a ofrecerle a todos sus colegas. Y no les avisó, obviamente, que eran cigarritos mágicos, ¿no? Demostrando... Me agrada mucho su método de investigación. Bien empírico. Mamada, demasiado empírico. Cuando le dieron el zampir y lo quemó. Y con esto demostró que no se mataron entre ellos, que sobrevivieron y se divirtieron. Solo con efectos secundarios como ojos rojos y el llamado monchis. O sea, imagínate en esta convención. Ninguno le dio la pálida.
También podría ser un efecto secundario, ¿no? Claramente fue muy criticado por sus ideales y sus métodos. Y aunque él daba pruebas de manera empírica, que era lo que decíamos, se hicieron más fuertes las leyes contra la toxicomanía. Toxicomanía. Y luchó por demostrar lo contrario. Pensaba que se le tenía que producir y dársela a los adictos porque eran enfermos y no criminales. Hoy en día se sabe más sobre la cannabis medicinal, pero en la Castañeda se dio los primeros pasos para lograr este tipo de estudios. Y en pleno 2021 seguimos luchando por... Se seguirán las luchas para que la cannabis pase de ser un estigma a otras cuestiones, no solo medicinales. Oye, pero este tipo de cosas las debería de hacer, las debería de haber hecho más seguido, ofrecer cigarritos de estos a sus colegas para que se dieran cuenta que pues no pasa nada, o sea, porque ellos tenían la idea de que si tú le dabas a los toxicomanos, ya ven que les decía que era la última etapa, que fue el cambio que se dio, si ellos decían que era esta parte de quitarles todo, entonces la abstención que tenían pues provocaba que se volvieran violentos, que se volvieran hasta yo creo que suicidas, ¿no? Porque es parte de esto de la abstinencia que hay un capítulo que, bueno, o sea, yo no soy especialista en tratamiento de adicciones, pero un compañero de la facultad sí se dedicó a ello y una vez nos enseñó un ensayo que había hecho con respecto al síndrome de abstinencia de los opiácidos y sí está de miedo, o sea, creo que eso sí esa sí es la puerta al infierno, ese síndrome de abstinencia. Entonces él lo que decía es, no, o sea, no se las quites, o sea, dáselas poco a poco, pero no se las quites de jalón, porque eso no los vuelve violentos. Lo que los vuelve violentos es no de quitárselas de jalón y no por etapas. Es que te digo, yo no soy experto ni yo, pero sí, inclusive hay un capítulo de La Casa de los Dibujos donde están lamiendo a Ling Ling. Ah, ok. Y que es el que parece Pikachu, ¿no? Pero... Ajá. Y se malviajan bien cabrón. Entonces, el día que dejan de chuparlo, tienen un mal viaje que sí, no mames, hacía decir el mal viaje del síndrome de abstinencia. Y hasta donde yo sé, es con respecto. Ese mal viaje es muy característico de los opiáceos. Hasta donde yo sé, la marihuana ni siquiera genera síndrome de abstinencia. Mira, y él ya dio los pasos en esa época para poder demostrar esto. El siguiente, échame la mano con él porque creo que es tu fuerte. En 1973, los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes de los departamentos. En la actualidad, se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y muebles que son arrastrados. En los pasillos comunes es posible ver macetas que se mueven solas e incluso personas que suben y bajan escaleras gritando a todo pulmón. Un lugar encantador para vivir. No encontré como tantas historias de esta parte de sobrenaturales. Esta fue como la más consistente que encontré. El relato del gran mal de Bernardo Esquinca, que viene en otro de sus libros de cuentos, habla de un cuate que tiene sueños recurrentes en la Castañeda con una enfermera. Y que él está viviendo en las torres de Mixcoac, ¿no? En uno de los edificios de las torres de Mixcoac. Si son creyentes de toda esta parte de lo sobrenatural, pues no queda fuera que pudiera pasar por toda la energía que se movió en ese espacio, ¿no? Por esa locura que se contagia. Los que sí murieron ahí por tener algún tipo de problema y que pues nunca salieron, ¿no? Estos cuates que metían porque eran los que tenían el dinero y la familia no quería que él se hiciera cargo, pues también ahí los dejaban a morir. Así es. Los que hicieron su vida, los que se curaron y no, ya te institucionalizaste, ya no sabes a dónde ir, quédate, te doy trabajo. Exacto. Y vivieron con la locura, tal vez no la de ellos, la de los demás. Que es un poquito como lo que pasó en las Islas Marías, ¿no? Que primero era una cárcel y después era casi no te cuido porque pues está bien difícil que te escape de las islas. Y después los mismos internos empezaban a llevar a sus familias a vivir en las Islas Marías. Sí, se volvió su sociedad. Entonces, pues es como toda la información que existe. Digo, debe de existir muchísima información, pero para poder entrar a los archivos de
que están ahí en Lecumberri, está muy cabrón, o sea, no es como que llegues y con tu credencial de lector y les digas, ¿saben qué? Yo quiero ver sobre la Castañeda. No, o sea, tienes que tener como un proceso bien largo de demostrar que eres un historiador o una persona que se dedica a ese tema, demostrar de qué trata tu tema, o sea, no a cualquiera le dan el acceso, o sea, tienes que decir específicamente cuál es tu tema y ellos valoran si es afín a lo que viene en estos archivos y te dan permiso, porque como muchos de los archivos traen información personal de todos estos pacientes que había, pues no se puede estar compartiendo así como así nada más. Sí, de hecho es prácticamente imposible. O sea, siendo honestos, el acceso a los archivos es prácticamente imposible. Tienes que tener una palancota, yo creo, para poder entrar. Y yo creo que esa palanca te advertiría que no puedes usar la información. O sea, te dejo ver, pero callado. Sí, no creo que sea muy fácil. Y pues no sé, yo creo que sí hubo una leyenda negra, pero también fue como esta parte de que la sociedad dijo, ¿no? Señaló nada más, ahí es el lugar donde deben de estar, ahí. Y los mismos periódicos y todos los medios de información apoyaron toda esta parte. Sí es lo más probable. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más. No, última recomendación, ahorita que mencionabas los archivos generales de la Nación, pre-Lecumberri, si tienen oportunidad de ver temporada de Sopilotes de Paco Ignacio Taibo, obviamente el punto en que culmina la decena trágica es justamente en los alrededores de Lecumberri. Y creo que es uno de los documentales que te acerca muchísimo más a todo este suceso histórico. Aparte del espacio histórico donde se maneja toda la ciudad. Sí, es algo muy, muy padre. Si tienen oportunidad, échenle un ojo. No recuerdo si dura 1 hora o 2 horas, pero vale cada segundo. El libro está cortito, también se lo pueden aventar. El libro en el que nos ayuda un buen para poder llevar a cabo toda esta información es un libro que se llama La locura durante la Revolución Mexicana de Andrés Ríos. Échenle un ojo porque está muy, muy buena toda la información que saca. Hay un documental es una plática que da Andrés Ríos en YouTube. Así nada más pongan Locura en la Revolución de Andrés Ríos y son 6 partes y te platica un buen de cosas. Y está bien padre, entonces si pueden echarle un ojito a ese libro, está mejor. Hay otro que se llama... Tal cual se llama La Castañeda. Sí, ¿verdad? La Castañeda, nada más. Ese también ese no lo hemos checado tan a fondo, pero lo poco que hemos visto también tiene bastante información buena. Es un poco más pesado. Exacto. Es un libro un poco más con una lectura un poco más difícil, pero pues si empiezan por el de Andrés Ríos, tal vez se puedan dar el salto a ese. Entonces, pues, sin nada más que agregar, recuerden ser siempre el 10º informe. Y recuerden que no somos los mejores, pero definitivamente podríamos hacerlo peor. Y el Michi nos tiró el negocio. Michi, cabrón. Por pasársela contaminándolos con sus vicios. ¡Pinche Kiva! Una disculpa, pero Bilbo Bolsón se subió en el teclado. Hija de la chingada. Camaradas Aluminatis, recuerden que si les gusta este contenido pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como El 10º Informe, todo con letras. Y en nuestro correo eldecimoinforme@gmail.com. Por ahora solo pueden seguirnos en Spotify, en Google Podcast, en YouTube. Y que la fuerza los acompañe.